Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación económica y financiera de la región centroamericana. ¿Qué está pasando en esta región del mundo frente a las grandes dificultades que se atraviesan en materia de energéticos, en materia sanitaria y la gran crisis de los contenedores que sigue pasando factura al globo terráqueo? Nos acompaña el doctor Leiner Vargas, es miembro del Centro Internacional de Política Económica de Costa Rica. Está desde la ciudad de Heredia. Doctor, qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Bueno, en principio quiero su valoración sobre el tema de los energéticos, que es de lejos lo que está metiendo presión a las economías del mundo en este momento, con registros históricos en el valor de todos los derivados del petróleo. No hay excepción. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros para TSI aquí en Al Banquillo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa y por supuesto un saludo cordial a la población hondureña y a mis amigos, algunos mis alumnos del Banco Central y de la universidad. Eh, Mire, en realidad la situación económica global está como agua para chocolate, dirían algunos. Es una situación en donde se conjugan una serie de factores y el factor energético es uno de ellos, pero además es un factor que está asociado a una situación muy compleja. Tenemos un periodo, digamos, de mediano plazo de transición hacia lo que el mundo podría decir la tercera revolución tecnológica, la tecnología, digamos, de los combustibles no fósiles. Y en ese proceso de cambio nos llega una pandemia, nos llega una situación de guerra en unas condiciones muy particulares en Ucrania y en Rusia que afectan de manera directa la oferta de energéticos, de gas natural, de petróleo, y que además pone en entredicho el flujo de energía en el planeta. Y empieza a generarse también un cierto estrés geopolítico en economías de todo el planeta, tanto en Rusia, eh, con sus relaciones en China, como en América Latina, las economías que tienen, digamos, oferta energética, de tal manera que el planeta empieza a tener un gran temor de que la oferta de energéticos no alcance para la demanda. Y eso ha provocado una alza inmediata en prácticamente todos los insumos energéticos, el gas natural, el petróleo, pero cuando nos imaginamos de los energéticos o del petróleo, no nos imaginamos la cantidad de subproductos que hay en la industria petroquímica y que afectan el costo de las mercancías que nosotros importamos. De tal manera que hay un efecto directo en la inflación global del planeta. Ya los países OECD, una buena parte de ellos están por encima del 8%, y eso significa que la inflación global es uno de esos temas, digamos, cruciales en estas circunstancias. Eh, la afectación energética eh, también está impactando, dependiendo de la sociedad, los sectores eléctricos, porque en algunos casos el insumo energético básico del sistema eléctrico son los hidrocarburos. Entonces, el golpe energético global es realmente muy fuerte. Eh, Doctor Vargas, si ya hay políticas en materia de energéticos a esta altura que se pueden implementar para intentar bajar esos altos índices de inflación que un referente mundial como Estados Unidos está registrando niveles insospechados. Por ejemplo, para esta región que no produce, que normalmente consume, salvo excepciones con producciones mínimas en Guatemala, ¿qué se puede hacer en este momento como una política viable a aplicarla
desde Guatemala hasta Panamá? Bueno, eh, precisamente estamos en una parte del planeta, en una parte de la región donde no tenemos producción sustantiva, como bien decías, una pequeña producción en Guatemala, pero en general en la región no hay gasoductos, no hay, digamos, oportunidades de integrarse a fuentes de energía alternativas. Entonces estamos dependiendo seriamente de la importación de hidrocarburos. Y en algunos países, como el caso de Costa Rica, se importa directamente la gasolina, el diésel y los derivados del petróleo, porque no hay refinería. En algunos países sí hay refinería y se importa el crudo, lo que permite en cierta medida balancear un poquito el efecto. Eh, las medidas que se pueden tomar a corto plazo básicamente tienen que ver con dos posibilidades. La primera es propiciar un ahorro energético donde se pueda ahorrar. Y algunas de esas medidas son la posibilidad de extender el trabajo en la casa de todos aquellos funcionarios o personas que puedan laborar desde su casa y que puedan evitar el viaje en el vehículo al trabajo, a la oficina, reduciendo así ese impacto en el consumo de combustibles directamente y en la familia que tiene que hacer ese gasto. La segunda medida o alternativa es la sustitución energética. Y eso pasa por, ya sea por utilizar más el transporte público o por buscar una alternativa energética de transporte como el transporte eléctrico o el transporte híbrido, que en algunos casos, en algunos países de la región, está teniendo un aumento sustantivo el uso de vehículos híbridos y la compra de vehículos eléctricos producto de esta situación. Y la tercera, tal vez una que está también pendiente en varios países de la región, pero que es un tema esencialmente relacionado con la atención del problema energético y la atención de la pobreza y la desigualdad, ¿cuál es el subsidio que se le puede dar al diésel? Porque efectivamente la flota de transporte público está a diésel y la flota de transporte de mercancías también, de tal manera que se podría reducir el impacto con un subsidio al diésel para evitar tener ese golpe inflacionario y además afectar particularmente a las familias más humildes de la región. En este momento y revisando las estructuras presupuestarias de los países de la región, ¿qué tanto soportarían revisiones? Estamos casi a medio año, doctor Vargas, bajo el entendido de que se pueden revisar fórmulas, que se pueden hacer cambios. Frente a otras decisiones que están tomando países poderosos. Escuchábamos de Estados Unidos en las últimas horas que el presidente Biden ha pedido al Congreso que revise el tema del impuesto de las gasolinas. ¿Se podría pensar de esa manera global en los países centroamericanos o estas medidas generarían un impacto sin precedentes en el presupuesto ya aprobado con diferentes atenciones en áreas muy, pero muy de mucha tensión en este momento por la situación que se vive en las mismas? Sí, la reducción de los impuestos ha sido la medida tomada en países que producen petróleo. Ya vemos el caso de México y también el caso de Ecuador y algunos países en el cono sur que producen gas natural. El efecto ha sido la reducción de los impuestos para poder enviar una oferta energética más, digamos, a un precio más asequible a los ciudadanos del país. Pero cuando no se tiene el producto, cuando no se tiene la producción, muchos de estos impuestos que están sobre las estructuras del consumo energético van a financiar el gasto público de actividades sustantivas del sector público, algunas muy directamente asociadas con la atención de la pobreza, el financiamiento de la educación,
o inclusive en algunos casos el financiamiento del medio ambiente. De tal manera que podría ser peor el remedio que la enfermedad, como decimos acá en algunas ciudades o en el campo. Eh, pero es necesario valorar todas las medidas alternas porque no esperábamos, la verdad, ninguna persona podría haberse imaginado que la guerra en Ucrania o la guerra entre Rusia y Ucrania tuviese esa magnitud y esa temporalidad. Eh, y además la situación internacional del estrés de la cadena de suministros que hablabas al inicio, o lo que se ha conocido, o sea, llamado la situación de los contenedores, también está poniendo estrés en el mercado global de bienes y de servicios y pone una especie de eh, posible recesión a la vuelta de la esquina. Está con nosotros el doctor Leiner Vargas desde Heredia, Costa Rica. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de las medidas que se deben tomar para contrarrestar esta crisis inflacionaria en la región. ¿Qué acciones son las que recomiendan los especialistas? Ya se las contamos. ¿Quieres convertirte en el próximo millonario de Honduras? 2 millones de lempiras te esperan. Este 30 de junio con la Lotería Grande, conviértete en nuestro próximo millonario. La Grande también te regala premios de 25,000, 10,000 y 5,000 lempiras. Y por supuesto, más de medio millón de lempiras en pagos por terminaciones. Con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. Seguimos esta noche con el economista costarricense Leiner Vargas. Doctor, estar con la posibilidad de comprar combustibles a mercados que están ofreciendo en este momento de altos costos estas posibilidades, ¿es bueno o nos puede repercutir mucho más en un futuro? Hablando de opciones de comprar directamente a Pemex en México, en el caso de nuestro país, con ofrecimientos que pueden llegar desde el norte de África, países productores como Argelia, que nos estarían vendiendo. ¿Qué análisis tiene de ello? Bueno, la verdad es que en estas circunstancias habría que aprovechar cualquier oferta que nos hagan en el mercado mundial del petróleo que sea razonable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas de esas empresas no necesariamente están produciendo la calidad de los combustibles que en la región se consume. Hay un tema de calidades, hay un tema de logísticas. Muchas de las empresas en la región fueron privatizadas en los años 80, de tal manera que ya los canales de distribución de gasoductos o pequeñas, digamos, polioductos para el transporte de combustible dentro de los países está en manos de empresas privadas. Eh, y aquí hay un tema que es esencial, es decir, las empresas están transfiriendo sus costos directamente al usuario eh, y no hay otra opción o que generar un subsidio o que buscar un mecanismo para abaratar la oferta. Me parece que la opción de Pemex podría ser interesante, pero también tiene sus costos a mediano y largo plazo. Es decir, no significaría que nos van a regalar el petróleo, puede hacer que haya alguna tarifa especializada o puede hacer que, como hubo en el pasado con Venezuela, haya petróleo a un precio más bajo que luego se tenga que pagar ese diferencial con alguna otra mercancía en el futuro. Lo más importante en este momento es estar abierto a todas las posibilidades, porque mientras la guerra continúe y mientras el escenario internacional siga siendo tan deprimente desde el punto de vista del precio de los hidrocarburos, vamos a continuar con esta tensión en la inflación doméstica que no se puede controlar porque no es una inflación provocada por exceso de dinero en la economía, es básicamente lo que los economistas llamamos una inflación de costos.
Doctor Vargas, ¿y qué medidas de tipo fiscal se deben ir adoptando desde ya para contrarrestar esta crisis inflacionaria que al ritmo que se está registrando hoy, que estamos ya en la recta final de junio, no pinta nada positivo? No pinta nada positivo. Bueno, lo primero que les diría es que la situación es muy similar en casi todos los países de la región. O sea que este no es un problema de un gobierno en particular o que alguno de los gobiernos haya hecho algo, alguna medida, digamos, extraña o especialmente deficiente. Es una situación que afecta no solo a los países centroamericanos, sino que afecta a muchísimos países en el planeta. Eh, Más bien, acá las medidas son en cómo detener el ciclo inflacionario que provoca este efecto de inflación importada, combinado con una reactivación económica que empieza a tener, digamos, ciertas demandas de, sobre todo de alimentos y de productos importados que se han encarecido gracias a esta situación de los contenedores y al estrés que vive el comercio internacional en estos días. Lo que se puede hacer, bueno, la situación fiscal tiene que tener muchísimo cuidado. Los países tienen que tener un gasto muy cuidadoso de no sobrepasar o exceder, digamos, los límites que podría estar teniendo los programas monetarios. Aquí el Fondo Monetario Internacional y algunos de los bancos internacionales han estado prestando a los países para tratar de aminorar los impactos de la crisis. Acudir a estos créditos podría ser, digamos, también importante para corregir la situación de corto plazo, pero hay que seguir teniendo mucho cuidado con las finanzas públicas y ya los bancos centrales están definitivamente actuando a través de la tasa de interés para tratar de disminuir el efectivo en la economía y disminuir la presión que está teniendo sobre la inflación. Y hay que acordarse que la inflación en nuestros países afecta sustantivamente más a las personas más humildes, a los que dependen de un salario o de una pensión, etcétera. De tal manera que hay que tener muchísimo cuidado de que no se nos disparen los índices inflacionarios por encima no sé, del 10% que será para este año, más o menos lo que esperamos en buena parte de la región. ¿Estamos en riesgo, doctor Vargas, de entrar en una estanflación en nuestras economías? ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen para el próximo año en cuanto a esta variable, hablando de altos precios y desempleo? Bueno, yo espero que la guerra en Ucrania y la situación internacional podría solventarse en este segundo semestre del año. Sin embargo, las proyecciones de lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en Europa nos hablan de que podríamos caer en una recesión global en el tercer trimestre del año o inclusive en el cuarto trimestre de este año. Eh, Eso también pone un límite a la posibilidad de expansión, de crecimiento de la región centroamericana, que está muy vinculada al mercado americano, a la economía, digamos, de lo que llamamos el NAFTA, México, Estados Unidos y Canadá. Así que diría que este chaparrón económico eh, hay que soportarlo de acuerdo con los analistas de los organismos financieros internacionales, por lo menos hasta el segundo y cuidado y no hasta el tercer trimestre del año 2023. De tal manera que si en los países centroamericanos logran pasar esa barda sin tener una recesión muy fuerte, quizás no tengamos eso que usted llama esta inflación, que es lo que los economistas llamamos la tormenta perfecta. Es desempleo e inflación al mismo tiempo. Y en países como Honduras, en donde las remesas juegan un papel fundamental para nuestra economía, no sé cómo está el protocolo económico costarricense, me gustaría conocerlo de usted que es un experto, pero primero el análisis de Honduras. Si Estados Unidos entra en esta recesión que
para allá va aparentemente con todas las decisiones de urgencia que está tomando la administración Biden. ¿Qué repercusiones podríamos tener en nuestras finanzas? Sí, en estas circunstancias tenemos digamos que una noticia buena, y es que en Estados Unidos la tasa de empleo está bastante alta y el empleo no calificado, que es el que tradicionalmente nuestros conciudadanos centroamericanos, particularmente los hondureños que están en los Estados Unidos, tienen de primera mano, digamos, oficios más que profesiones, lo que se ejerce en ese país. Estos oficios están siendo demandados de manera muy significativa. Es decir, la empleabilidad de nuestra mano de obra importada a los Estados Unidos pareciera tener casi seguro ese empleo. Lo que sí es que hay mucho menos dinero en los Estados Unidos en el año 2023. Es decir, la oferta monetaria, producto del aumento en las tasas de interés y de las restricciones que va a tener que tomar la Reserva Federal para bajar el estrés inflacionario de los Estados Unidos, que llegó hasta el 8,5 o 8,70% en el último trimestre, definitivamente va a significar un mayor estrés y obviamente va a significar menos posibilidades de enviar recursos desde Estados Unidos hacia la región. Yo diría que en ese balance la situación de las remesas podría permanecer siendo una de las principales alternativas y fuentes de financiamiento de nuestros países, y claramente de Honduras y de los países del Triángulo Norte, que dependen muchísimo de las remesas norteamericanas. De no caer estos flujos de remesas para el Triángulo Norte, sobre todo que me da esta reseña, ¿se puede sostener la economía solo con esta dependencia o habrá que buscar otro tipo de alternativas para salir a flote en un año difícil y que se pueda extender, me dice usted, hasta el tercer trimestre del próximo año? Sí, bueno, yo esperaría que no tengamos que sufrir todo el año. Los analistas que hablan del entorno global y los bancos de desarrollo han planteado que la recesión global podría empezar a minorarse hacia la segunda mitad del año 2023, eh, y eso significa que podríamos tener un alivio en ese momento. Sin embargo, lo que podemos hacer en la región, en países como el Triángulo Norte, es tratar de fortalecer nuestra competitividad en las pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales para el empleo en las economías domésticas de todos los países centroamericanos. Ya el parque industrial nuestro en general, y aquí considero ya a toda la región, desde Panamá hasta el borde con México, es un 90% de pymes y muchas MIPYMES, de tal manera que fortalecer estos sectores, fortalecer la producción agrícola, podría ser una de las medidas que nos dé alguna posibilidad de empleo y alguna posibilidad de tener, digamos, alternativas a las remesas que son nuestra fuente de ingreso externo. Y el otro tema importante, me parece que en la región se va a empezar a hablar con más fuerza, es la reactivación del turismo. Es un tema regional de gran importancia, pero para ello hay que afianzar temas como la seguridad nacional, temas como la calidad de los servicios turísticos y probablemente la necesidad de hablar de clústeres y de integración de productos turísticos en toda el área, para poder ser competitivos frente a un mundo en donde, digamos, las posibilidades de hacer turismo en Europa y en otras regiones se están viendo más estrechas, producto de la crisis bélica y de los factores geopolíticos. Muy bien, está con nosotros el doctor Leiner Vargas, directamente desde Heredia, Costa Rica. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, revisaremos cómo se está preparando Costa Rica para enfrentar estas dificultades del segundo semestre del año en medio de la pandemia, que todavía
nos está pasando factura en muchos procesos de recuperación de nuestras economías. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Leiner Vargas desde San José, especialista y consultor económico internacional. Este tema de la integración, de la unidad de los países en tiempos de crisis, ¿se podría dar ahora mismo o las diferencias entre países son tan enormes que difícilmente se podrían poner de acuerdo en temas como turismo, que ya me lo exponía, que puede ser clave en los procesos de recuperación de nuestras economías, doctor? Sí, yo creo que no hay mejor momento para la integración que los momentos de crisis globales, internacionales. Así que hay en la economía de la región altísima complementariedad y si bien nuestras diferencias políticas parecieran ser muy fuertes cuando tenemos estos liderazgos regionales un poquito equidistantes entre el norte y el sur e inclusive con los países caribeños, la altísima complementariedad que tiene la economía regional y la gran posibilidad que tenemos de integrarnos en una serie de clústeres y de actividades económicas probablemente nos va a volver mucho más pragmáticos en materia energética, en materia de turismo, en materia de agricultura, en materia de oportunidades, digamos, de hacer más eficiente la gestión pública en general, en materia educativa. Nuestra región tiene además una gran complementariedad en fuerza laboral, de tal manera que podría ser un momento importante en la integración centroamericana si tomamos los temas con más pragmatismo y menos vínculo ideológico, diría yo. En este momento que hay dificultades incluso para encontrar recursos frescos, para tener disponibilidad de fondos a bajas tasas de interés, que algunos países de la región, bueno, y vamos a citar el caso particular de Honduras, estén recurriendo a financiamiento de las reservas internacionales de su Banco Central. ¿Cómo lo analizan ustedes los especialistas, doctor? Bueno, es que estamos saliendo de un periodo de crisis altísimamente fuerte, es decir, tenemos más de 100 años de no tener una pandemia, y como bien decías al inicio, en periodos de pandemia global hay que tener condiciones y hay que acudir a medidas extraordinarias. Algunas de esas medidas extraordinarias son, entre otras, el uso de activos monetarios que puedan apalancar, tener una respuesta ante la sociedad en momentos clave. Pero esto tiene que hacerse con muchísimo cuidado porque tanto las reservas monetarias internacionales como la ayuda internacional o los préstamos blandos son instrumentos que al final y al cabo hay que pagarlos, es decir, no son de gratis y hay que tomarlos con muchísimo cuidado y apalancar los procesos para que ojalá sea la propia sociedad y la propia economía que pueda empujar al frente y no depender tantísimo de estos instrumentos. ¿Cómo están las proyecciones para Centroamérica, arrancando con una economía poderosa como la guatemalteca y concluyendo con la costarricense? Bueno, los países son muy desiguales o nos tocó momentos históricos diferentes. La macroeconomía guatemalteca siempre ha sido una de sus fortalezas, eh, una gran estabilidad monetaria y una condición, digamos, económica relativamente solvente. Ahora, Guatemala tiene pues ya un déficit histórico en su estado, una condición, digamos, de cobertura de los indicadores sociales bastante baja, aunque es una economía en términos, digamos, de su diversidad económica bastante fuerte. Yo diría que es la economía que está
en términos macroeconómicos, mejor posicionada en la región en este momento para afrontar esta siguiente etapa, digamos, de la crisis. No está exenta de tener que acudir a medidas extraordinarias o tener que tomar algunas medidas, digamos, pero no así o no tan graves como el resto de la región. En el caso de El Salvador y Honduras, y parcialmente en Nicaragua, la dependencia de las remesas o el salvamento a través de las remesas es el respirador automático que permite que estas economías continúen atendiendo, digamos, los temas fundamentales. Pero ese tema es fundamental, sin embargo, se requiere tomar medidas para atenuar los efectos de la crisis, particularmente de la inflación, en las poblaciones que ya de por sí son muy vulnerables, porque se podría estar enfrente de una situación dramática, aún mayor, de migración o inclusive de situaciones donde la extrema pobreza cubra ya segmentos medios que antes no estaban incorporados en ese tema. Y eso es muy peligroso para los temas de seguridad nacional, para los temas migratorios, para los temas de estabilidad política en general de la región, de lo que podríamos llamar esa parte del Triángulo Norte. Y en la parte sur de la región, si bien las economías tienen mayor diversificación, el problema es que la pandemia ha afectado fuertemente a los sectores productivos, ha afectado fuertemente las finanzas públicas y las posibilidades de seguir dando las condiciones sociales de vida a través de un Estado social de derecho más amplio, como ha sido en Costa Rica, en Panamá o inclusive en República Dominicana, se ven hoy en día mucho más estrechas. Es decir, los estados están frente a una situación de desequilibrio ya muy fuerte y podría ampliarse, digamos, en esta región la pobreza e inclusive la pobreza extrema de no tomarse en cuenta, digamos, medidas de paliatorias o medidas compensatorias en una serie de esquemas sociales que han sido la fortaleza, y ustedes bien lo conocen, de los países del sur de la región centroamericana. Así que tampoco estamos en este lado de Centroamérica protegidos o vacunados contra problemas migratorios o contra situaciones, digamos, de empobrecimiento extremo que podrían venir si los regímenes sociales quiebran o si la atención de ciertos bienes públicos se debilita producto del financiamiento estatal menor que va a venir en los próximos años. En el caso, por lo menos, de Costa Rica, la crisis del Estado, la crisis financiera del Estado nos habla de por lo menos una década de ajuste fiscal bastante fuerte, y eso podría tener consecuencias muy fuertes sobre la calidad de vida de los habitantes de esta parte de la Centroamérica que todos conocemos. Y estamos a nivel de los países de la región ofreciendo los atractivos necesarios para atraer capitales extranjeros, porque esta podría ser una salvación en medio de esta crisis, en ampliar los mercados hacia otros países y de pronto no solo ver Estados Unidos, sino ver las grandes potencias asiáticas y la misma Unión Europea. ¿Ve ese ambiente ideal o habrá que trabajar en proporcionar mayor seguridad jurídica para que lleguen? Bueno, aquí en la parte sur, definitivamente Panamá está haciendo una tarea enorme en lo que llamamos el clúster de logística, y el efecto de atracción de inversión ha sido bastante fuerte en los últimos años. La entrada del nuevo gobierno en Costa Rica de hace un mes y medio apenas, uno de los pilares de la oferta económica es precisamente esta, digamos, promoción particular del tema de zonas francas y de la atracción de empresas tecnológicas hacia las regiones periféricas del país. Hay todo un programa de incentivos, pero además está fortaleciendo temas como la simplificación de trámites,
la apertura mucho más rápida de los expedientes y de las condiciones para que estas empresas vengan. El Salvador está haciendo lo suyo con medidas tremendamente disruptivas como las medidas monetarias de la consideración del tema del Bitcoin y en general yo diría que esto se está transcidiendo entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Quizás aquí el talón de Aquiles que tiene la región y digamos, sin hacer una crítica a los hermanos y a la situación nicaragüense, la situación de Nicaragua no es, digamos, tan beneficiosa para la discusión de atracción de inversión extranjera directa. Es decir, me parece que la situación de los derechos humanos en el país vecino, particularmente en el caso de Nicaragua, podría ser, digamos, una situación que nos contrae como región y nos debilita frente a la oportunidad que hay digamos, de atraer inversión fuertemente, ya no como países, sino como región. Muy bien. El economista Leiner Vargas con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Con la Lotería Chica o Menor de Honduras puedes ganar más de 8,000 lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1,000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie del número favorecido, te llevas 50,000 lempiras más y para el número de revés, 3 series, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Seguimos esta noche al banquillo con el economista Leiner Vargas. Doctor, ¿podrían encontrar los países de la región que dependen gran parte de su financiamiento en los presupuestos de préstamos externos de los acreedores, flexibilidad en, primero en el Fondo Monetario Internacional y luego ir directamente a quienes sueltan la plata, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo BID y el mismo Banco Centroamericano de Integración Económica como los 3 bancos que en parte están presentes en estos tiempos de crisis en la región? Sí, creo que la situación de la banca internacional y particularmente de los organismos financieros internacionales es mucho más, digamos, hay mucho más oportunidades que en el pasado para comparar esta situación con lo que fue la crisis de los años 80. Estamos ante organismos muchísimo más claros de que la pandemia y las condiciones de guerra que se están generando en el planeta requieren medidas y atender, digamos, a los países de una forma y de una manera distinta. Aquí el secreto es que los países de verdad utilicen estos créditos para apuntalar sus esquemas sociales, para fortalecer su base productiva, para mejorar las condiciones, digamos, de posteriores a una vez terminados esos créditos, que haya lo que decimos los economistas, que esté la caña de pescar lista y que no nos hayamos comido el pescado y nos hayamos olvidado de que nos enseñen a pescar. Y esta es una gran oportunidad para los gobiernos, tanto como región como individualmente, para desarrollar políticas públicas que favorezcan a las sociedades de la región. Y los bancos internacionales están, yo creo, deseosos de agendas de trabajo en común. Así que, claro que es una gran oportunidad, pero que es una oportunidad que se toma o se deja. Es decir, ahí están los bancos, pero los países y los gobiernos necesitan hacer esa tarea, definir esa agenda, avanzar en mejores condiciones para el sector privado, para mejorar la competitividad, avanzar en mejores condiciones para reformar las cosas que hay que reformar en lo público y sobre todo una actuación responsable, que se reduzcan los índices de corrupción que han sido los grandes talones de Aquiles
en muchos de nuestros gobiernos en el pasado. Doctor Vargas, que a nivel de Honduras esté subiendo tan rápido el riesgo país frente a otras naciones de la región, bueno, el caso de Costa Rica, el mismo República Dominicana, solo por citar dos casos, eh, ¿qué nos puede implicar en cuanto a estas posibilidades de ofrecer el país como un atractivo? Bueno, las evaluaciones de riesgo país y la consideración de estos factores, digamos, que ya van más allá de lo económico, que van a las condiciones que ofrece el país de estabilidad política, de estabilidad social, de control de la seguridad ciudadana, de mecanismos de flexibilidad laboral, de mecanismos donde, digamos, las empresas multinacionales sientan más tranquilidad a la hora de hacer inversiones de mediano y largo plazo. Eh, pues aquí hay que tener muchísimo cuidado con la imagen país, hay que tener muchísimo cuidado con los discursos que se dan, con las políticas que se aprueban, porque no hay nada más asustadizo que la inversión extranjera directa. Y en ese sentido hay que mantener una política y un manejo de la macroeconomía estable y hay que mantener, digamos, un discurso en nuestros, digamos, lugares políticos que nos garantice que haya seguridad jurídica, que haya seguridad en las condiciones de inversión y que no tengamos estos abruptos o desabruptos que algunas veces en nuestros gobiernos tenemos y que nos pasan factura. Creo que ahí las lecciones aprendidas de herramientas como Procomer en Costa Rica o la misma organización alrededor del Canal de Panamá, que son agencias de promoción de exportaciones, al igual que en República Dominicana, que son agencias de promoción de inversión, de exportaciones que ayudan, apoyan a los gobiernos, sería algo bastante favorable a Honduras y a Guatemala, que podrían favorecer estas agendas de largo, de mediano y largo plazo para que las empresas puedan sentirse cómodas y puedan hacer inversión, porque los recursos humanos se tienen en esta zona del planeta, en esta región norte de Centroamérica, es donde hay más jóvenes, donde hay poblaciones más jóvenes y donde hay mayor natalidad en este momento. Así que podría ser un gran impacto para la región si tomamos estas medidas de corto y mediano plazo de afianzar la inversión extranjera directa. ¿Qué cuidado debe tener nuestro país a nivel de la autoridad monetaria en un momento que hay discusión? Unos dicen que bien es hacerlo, otros ponen sus reservas en una eventual reforma de la tasa de política monetaria. Sí, hay que tener mucho cuidado con el dinero, ¿verdad? La parte monetaria siempre es muy delicada porque está no solamente el efecto directo que puede tener sobre los precios del dinero, sobre la tasa de interés, pero también está el tema, digamos, de la credibilidad en nuestras monedas. Las posibilidades de una corrida cambiaria en condiciones macroeconómicas como las que tenemos hoy en día son mayúsculas. Entonces hay que proteger digamos, blindar los bancos centrales y particularmente tener mucho cuidado de no tener medidas populistas que pretendan, no sé, sacar el dinero como el conejo, ¿verdad? Como el conejo que sacamos del sombrero. El dinero y particularmente la política monetaria hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Si bien se pueden tomar medidas que favorezcan una adaptación en momentos de crisis, hay que manejar la política monetaria, digamos, tratando de blindarla de las políticas populistas que pueda tener un gobierno y que puedan dar al traste con la credibilidad macroeconómica, que es fundamental para tener condiciones país y poder ir a pedir prestado un poquito más barato o para poder tener condiciones para atraer inversión a la región. Tuvimos en el pasado experiencias muy desastrosas en la política monetaria
y no quisiéramos volver a regresar a ese tipo de gobiernos o de políticas que quieren hacer chocolate sin cacao. Eso ya lo aprendimos en la región y espero que los países sean conscientes de que eso no se puede hacer y que afecta directamente la credibilidad, la confianza, las expectativas de los agentes económicos y que por lo tanto hay que mantener esa, digamos, ese tema ojalá lo más aislado de los políticos populistas. ¿Podríamos tener un planteamiento de ver un banco central con una visión de un banco de desarrollo para enfrentar esta enorme dificultad que vive el mundo, doctor Vargas? Si estuviéramos en una economía centralizada o central, digamos, más grande, probablemente te diría que un banco como el Banco Centroamericano debería jugar un papel mucho más activo en la reactivación económica. Es un banco de segundo piso, es un banco, digamos, que tiene acceso a capital internacional y podría favorecer, digamos, políticas regionales de reactivación económica. Eh, Sin embargo, los bancos centrales de nuestros países, Rosendo, el esquema nuestro está muy estrecho. Vivimos en economías bimonetarias donde circula el dólar, donde circula el empira, las monedas locales en cada país y la estabilidad macroeconómica es muy endeble. Así que usar el Banco Central como una banca de desarrollo podría ser peligroso. Y el tema de las economías de la región, doctor Vargas, ¿qué efecto podría tener en ellas un eventual incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal? Que esa es una de las políticas que estamos próximos a registrar. Sí, ya lo estamos viviendo. Bueno, hay un resfrío enorme en los fondos de pensiones en la región, particularmente los fondos de pensiones institucionales están sufriendo de pérdidas muy fuertes producto de la caída en el valor de las acciones. Hay que recordar que cuando sube la tasa de interés, eh, la Reserva Federal, automáticamente el valor de las acciones cae y esto significa que los fondos de pensiones que se actualizan tienen que asumir esas pérdidas y ya estamos teniendo ese primer efecto. El segundo efecto de la subida en las tasas es también la menor disponibilidad de dólares en la región. Es decir, la Reserva Federal al subir las tasas promociona una salida de capital hacia los Estados Unidos, sobre todo el capital de corto plazo tiene mayor posibilidad de recibir mejores, digamos, costos de oportunidad en el país, en este caso en los Estados Unidos, y eso provoca que si no estamos bien conectados, bien parados en nuestra oferta, en la condición monetaria del país, podríamos tener devaluaciones de la moneda y atizar la inflación doméstica con este mecanismo. Ya estamos teniendo algo de esto en el Costa Rica, pues Panamá, Salvador están protegidos de esa situación por estar dolarizados, pero Honduras es un país que podría tener algún efecto en esa tasa de devaluación que sabemos que inmediatamente afecta los precios de los productos a nivel interno. Así que esas son las medidas y por supuesto que esos aumentos en la tasa de interés global se va a traducir en aumentos en la tasa de interés en el sistema monetario, en los bancos nuestros, y al final de cuentas todos vamos a tener que pagar un poquito este ajuste global producto de la guerra. Doctor Vargas, le agradezco su tiempo, sus ilustraciones en materia financiera en la región, muy amable, una recomendación final para intentar mejorar en nuestras economías, particularmente para los hondureños. Bueno, yo creo que es un momento de ser solidarios, es un momento de tratar de apoyar a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro colega, de tratar de enlazar más las empresas locales y permitir que haya más intercambio
en nuestras comunidades de bienes y servicios que apoyen el desarrollo del país, de la región, de la comunidad, y por supuesto de ser solidarios, de ahorrar en nuestras demandas de productos suntuarios y de tratar de apoyar a nuestros vecinos, porque la situación, digamos, es una situación especial y porque además eso nos permite convivir en una economía en mejores condiciones. Creo que sería la mejor receta y entender que esto va a pasar y que hay que fortalecernos para cuando esto pase, estar preparados para aprovechar esas oportunidades posterior a esta crisis. Muy bien, muchas gracias, doctor. Fuerte abrazo, feliz noche. Le agradezco que nos haya acompañado directamente desde Heredia. Un placer, gracias. El doctor Leiner Vargas, consultor económico costarricense, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.